Bienvenidos, mentes inquietas. Numerosos siglos podrían competir por la desafortunada distinción de ser el peor momento para haber vivido. Por ejemplo, el siglo XX con sus dos guerras mundiales, numerosos conflictos locales y pandemia global, o la crisis del siglo III, marcado por una serie de crisis políticas, económicas, sociales y militares que pusieron a prueba la estabilidad y la supervivencia del Imperio Romano. Además, el país en el que vivas también influye en determinar cuál fue realmente el siglo más desafiante para vivir. Por ejemplo, Alemania experimentó una gran agitación a mediados del siglo XVII debido a una combinación de factores políticos, sociales y económicos, en su mayoría derivados del impacto de su posición en el epicentro de la Guerra de los 30 años y la devastación que causó. La primera mitad del siglo XX también fue sin duda un período desafiante en la historia del país, con el impacto de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial y el ascenso al poder de Hitler. Sin embargo, en general, es el siglo XIV el que puede afirmar haber sido uno de los peores períodos para vivir, especialmente en gran parte de la Europa medieval, debido a una sucesión de desastres devastadores que ocurrieron durante este tiempo. En 1315, el período cálido medieval, en el que los cultivos florecían y la población de Europa alcanzaba su punto máximo, terminó abruptamente y fue seguido por lluvias extremadamente intensas. La lluvia cayó casi constantemente durante 3 años, lo que provocó inundaciones peligrosas en gran parte de Europa, junto con un período de temperaturas mucho más frías de lo normal. La población había estado creciendo rápidamente, pero este mal tiempo provocó fallos generalizadas en los cultivos y, por consiguiente, grave escasez de alimentos. Los precios de los alimentos básicos se dispararon, y la gran población de Europa no pudo ser sostenida, especialmente en áreas urbanas, lo que resultó en una gran hambruna. Se estima que entre el 5 y el 12% de las poblaciones de Europa murieron como resultado, y la situación fue tan grave que hay registros escritos de canibalismo. No está claro por qué ocurrió este cambio en el clima, pero algunos especulan que la erupción de un volcán en Nueva Zelanda desempeñó un papel al bloquear la luz solar con cenizas. Aunque las cosechas volvieron a la normalidad en 1317, Europa tardaría varios años más en recuperarse por completo. La gran hambruna también intensificó los conflictos de clases, ya que los campesinos fueron quienes sufrieron los crecientes precios de los alimentos y el hambre. 30 años después de la recuperación de Europa de la gran hambruna, ocurrió la catástrofe más infame del siglo XIV. La peste bubónica, conocida como la peste negra, golpeó en 1347. Se estima que mató al menos a 25 millones de personas en Europa, causando disminuciones de población del 30 al 50%. Algunas estimaciones sugieren que mató a cerca de 200 millones de personas, convirtiéndola en la pandemia más mortal de la historia. Existen varias teorías sobre los orígenes de la peste, pero la más prevalente es que se debió a una bacteria llamada Yersinia pestis, transportada por pulgas en las ratas. Se cree que el brote se originó en Asia Central, donde desde 1331 ya había matado a millones, y fue transportada a lo largo de la ruta de la seda. A finales del siglo XIII, los mongoles permitieron que un grupo de comerciantes de la República de Génova establecieran un asentamiento comercial en Cafa, en Crimea. Este exitoso asentamiento llegó a monopolizar el comercio en la región del Mar Negro, convirtiéndose en un importante puerto marítimo que, a su vez, benefició a los mongoles al brindarles acceso al centro comercial más grande de Italia y estimular el comercio en todo su imperio. Sin embargo, sus diferencias religiosas resultaron en crecientes disputas, culminando en el asedio mongol de Cafa en 1346. Durante el asedio, los tártaros mongoles fueron afectados por la peste, que se propagó rápidamente entre sus filas, desmoralizando al ejército mongol.
Para compartir su tormento con los habitantes de Cafa, lanzaron cadáveres infectados con la peste sobre las murallas defensivas de la ciudad, uno de los primeros casos registrados de guerra biológica de la historia. Los comerciantes italianos que huían en barcos hacia Europa inadvertidamente llevaron consigo la peste negra, infectando lugares donde hacían escala, como Constantinopla y la costa occidental de Asia Menor, así como sus hogares en Italia. Los síntomas iniciales incluían fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos y debilidad. Pero a medida que la enfermedad progresaba, la peste atacaba los ganglios linfáticos del afectado al ingresar al cuerpo, causando inflamación y dolorosas hinchazones y úlceras abiertas que supuraban pus, conocidas como bubones. La peste negra también tuvo un efecto devastador en la Iglesia católica, no solo por el fracaso de la oración para prevenir la enfermedad y la muerte, sino también porque el clero sufrió muertes desproporcionadas debido a sus roles en primera línea al atender a los moribundos y proporcionar el poco cuidado paliativo que existía. La pandemia también contribuyó al cisma de Occidente, una división dentro de la Iglesia católica que duró de 1378 a 1417 e involucró a múltiples pretendientes al papado. Comenzó cuando facciones rivales respaldaron a diferentes papas, obispos residentes en Roma, Aviñón y Pisa, lo que llevó a la guerra y la división entre las naciones europeas. El Concilio de Constanza finalmente resolvió el cisma al elegir al Papa Martín V, reunificando la Iglesia católica bajo una única autoridad papal. En medio del tumulto existente, Europa también fue envuelta por guerras endémicas, especialmente la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Desencadenada por la reclamación al trono francés por parte del rey Eduardo III de Inglaterra, el conflicto comenzó en 1337 y duró hasta 1453. En la primera fase de la guerra, las fuerzas inglesas saquearon asentamientos campesinos en el norte de Francia para quebrantar el espíritu francés y perturbar la producción agrícola, fundamento de las sociedades feudales, frenando la recuperación de la población tras la peste negra. También los mercenarios y bandidos se aprovecharon del caos, llevando al abandono de muchos pueblos. Los eventos mortales concurrentes hacen difícil determinar el número exacto de muertes de la Guerra de los 100 años, pero las estimaciones oscilan entre 2,3 y 3,5 millones de muertos. La guerra, junto con la peste negra, obstaculizó la recuperación demográfica. Tuvieron que pasar 200 años para que la población de Europa regresara a sus niveles previos a la peste. En medio de las guerras en curso, el siglo XIV también fue testigo de extensas revueltas populares y guerras civiles entre los nobles. Esta crisis de la Baja Edad Media fue el resultado, en parte, de las dificultades de la Gran Hambruna y la peste negra. Después de enfrentarse a los desafíos e inestabilidades de la primera mitad del siglo, la población reclamó un cambio. España enfrentó tensiones internas y conflictos dinásticos durante este siglo. La Guerra de los Dos Pedros fue un conflicto entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón que tuvo un impacto significativo en la política y la estabilidad regional. Hacia la década de 1380, la considerable disminución de la población resultó en una grave escasez de mano de obra. Los campesinos supervivientes adquirieron un poder de negociación significativo, exigiendo salarios más altos y la libertad para elegir dónde trabajar en función del salario y las condiciones. Por primera vez, el equilibrio de poder se estaba inclinando hacia los más pobres de la sociedad. Disputas económicas e impuestos excesivos contribuyeron a un estado cercano a la anarquía, dando lugar a levantamientos campesinos organizados en toda Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico experimentó al menos 60 casos de revueltas en los 200 años posteriores a la peste, una media de una cada 3 años. Efectivamente, el siglo XIV se destaca como un período de inmensos desafíos y convulsiones, ganándose su reputación como una era oscura y tumultuosa. La convergencia de eventos catastróficos como la peste negra, la hambruna generalizada, el declive económico,
La inestabilidad política y el conflicto prolongado de la Guerra de los 100 años creó un entorno de sufrimiento e incertidumbre profundos para la población en toda Europa. Sin embargo, dentro de este tumulto surgieron las semillas del cambio. La significativa disminución de la población debido a la peste negra y la subsiguiente escasez de mano de obra empoderaron a los campesinos supervivientes, alterando las dinámicas tradicionales de poder. Las interrupciones económicas y sociales allanaron el camino para una mayor autonomía y poder de negociación para las clases bajas, dando lugar a levantamientos organizados y revueltas contra sistemas opresivos. Si bien el siglo XIV trajo consigo inmensas dificultades, también sembró las bases de la transformación, contribuyendo a la descomposición del feudalismo y preparando el terreno para cambios sociales en los siglos que siguieron. Gracias por acompañarnos en La Mente Inquieta, tu puerta a la curiosidad intelectual. Esperamos que hayáis disfrutado explorando el tema de hoy con nosotros. Sigamos expandiendo nuestras mentes y descubriendo juntos el fascinante mundo que nos rodea.